Bueno, hermanos, vamos a terminar con este tema que comenzamos la semana pasada. Es el mensaje número 2 de por qué creer en la Biblia, ¿verdad? Y una de las razones por las cuales les di la semana pasada de que estamos tocando este punto es porque para los que estén estudiando ya y yendo a través del libro de Oikos, van a encontrar repetidamente el énfasis de no más la Biblia, y creer no más en la Biblia, pero tenemos nosotros que saber por qué creer únicamente en la Biblia como un libro superior a cualquier otro libro religioso. ¿Por qué no los libros de los hindús, los libros de Mahoma, de los musulmanes, el libro de los mormones y tantos otros libros religiosos que hay? ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que la Biblia es única? Es la única, y que de la Biblia se desprende toda la verdad absoluta de parte de Dios, y que por eso es únicamente en la Biblia que debemos nosotros creer. ¿Por qué? Porque va a haber personas que les van a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué nomás la Biblia? ¿Por qué otros libros no? Ya en el primer mensaje de la semana pasada les di varios ejemplos en cuanto a eso, ¿verdad? Si usted está interesado en escuchar el primer mensaje, pues vaya a YouTube, ya está ahí, ¿verdad? Para que lo pueda usted escuchar y ver, ¿verdad? Las primeras cosas. Pero uno de los argumentos que también me han tocado a mí, ¿verdad? Y tal vez le ha tocado a usted, personas que dicen el por qué ellos no creen en la Biblia. Dice, está escrito por hombres. Si está escrito por hombres, yo no quiero saber nada, ¿verdad? Está escrito por hombres. ¿Qué le diría usted a una persona que le dice que la Biblia está escrito por hombres? Sí, usted puede decir, sí, pero eran profetas, eran apóstoles, pues sí, pero eran hombres, ¿no? ¿Acaso no eran como tú y yo? Así es que no, yo no puedo creer en la Biblia si está escrito por hombres. Pero en realidad es un argumento falaz, ¿verdad? Un argumento que no contiene ningún fundamento verdadero fuerte, porque si usted lo aplica, ese argumento a cualquier otro libro, entonces como yo le decía a una persona, le digo, bueno, pues ¿para qué vas a la escuela? Allá te van a dar libros de matemáticas, de aritmética, de geografía, de historia, de biología, de ciencias, de todo, y están escritos por hombres. ¿Por qué a eso sí les vas a creer si están escritos por hombres? ¿Por qué a eso sí los vas a aceptar? ¿Por qué a eso sí los vas a leer? ¿Por qué a eso sí vas a considerar el contenido de esos libros? ¿Por qué? Además, también, pues, si tú vas al doctor, el doctor te va a dar una receta, y cuando surtas la receta, con la receta te dan ahí artículos acerca de ese medicamento, para qué es, para qué no es, qué efectos tiene, secundario y todo. No lo leas, porque está escrito por hombres. No lo leas, no confíes en eso, está escrito por hombres. Hasta la misma receta que te da el doctor, cuando te la dé, está escrita por hombres. La voy a rechazar. Y así podemos ver ejemplos tras ejemplo que no es un argumento válido, ¿verdad? El decir, está escrito por hombre, yo no quiero saber nada de la Biblia. ¿Okay? Es por eso ahora que estamos viendo una razón inteligente, una razón válida del por qué creer en la Biblia. Y es algo, por eso es que yo les he estado diciendo que procuren ustedes memorizarse esta declaración de por qué creemos en la Biblia, y a otra alternativa, ¿verdad? Porque luego podemos memorizárnoslo al momento y después se nos olvida, ¿verdad? Tómele foto conforme yo voy poniendo algo que usted ve que usted va a necesitar, porque más tarde que temprano lo va a necesitar. Pues pueda tenerlo ahí en su registro de fotos y decir, mira, aquí, déjame ver lo que dijo aquí, vas a ver. Ahorita te di un buen estudio bíblico sobre por qué creo en la Biblia, ¿verdad? Y entonces usted ya puede sacar la información que estamos viendo, ¿verdad? Porque una de las características que se tiene, ¿verdad?, en cuanto a cómo se ve el cristianismo, porque así es como eso era lo que yo creía acerca del cristianismo, como ateo que crecí, que era para personas ignorantes y hipócritas. Son hipócritas y son ignorantes. Entonces, muchas veces, si nosotros no podemos, por ejemplo, dar una buena explicación por qué creo en la Biblia, van a decir, ya, son ignorantes.
Tienen una fe ciega. Lo que les dicen que crean así como robots, ya dicen, sí, eso creo, yo creo en la Biblia. ¿Por qué? Yo no sé, pues el pastor dice y está bonita. No, dame una buena razón, ¿por qué crees en la Biblia? No, ignorancia. Los van a acusar de ignorantes si usted no puede. Por eso la Biblia dice que sí, tenemos que prepararnos para dar razón de nuestra fe y hacerlo en un buen espíritu. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando no podemos dar razón de nuestra fe es cuando empezamos con ofensas y alegatas y pleitos y empezamos casi a agarrarnos a golpes. Entonces, por eso es la importancia de aprender. Déjenme les enseño esta declaración. Que esta declaración la podemos separar en 4 puntos, que son los 4 puntos del mensaje, para que así nos la podamos aprender mejor, porque esta declaración tiene base extra bíblica por fuera, histórica, como tiene base bíblica interior de la Biblia, y es lo que la vamos a estar viendo de acuerdo a lo que escribió el apóstol Pedro, ¿verdad? Que respalda esto. Dice, cree en la Biblia porque la Biblia es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares, que informan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas y afirman que sus escritos son escritos divinos y no de origen humano. ¿Creen ustedes que si dan esta explicación de por qué creen en la Biblia se las puedan refutar? No está muy difícil que se las puedan refutar. Es una declaración que tiene pruebas históricas y bíblicas. Y vamos a verlas, ¿verdad? Porque esta declaración del apóstol Pedro combina las dos cosas, ¿verdad? La extrabíblica y la bíblica en cuanto a lo que vemos aquí. Y lo estamos dividiendo en 4 secciones para que pueda uno memorizarse mejor cada uno de los puntos, porque esta declaración tiene 4 puntos, ¿verdad? Déjenme recordarles los 2 primeros que hemos cubierto, pero primero vamos a ver ese pasaje en el que el apóstol Pedro cubre estos 4 puntos. En 2 de Pedro 1, del 16 al 21, dice en el 16, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso resplandor con nuestros propios ojos. Cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Versículo 18. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Y ustedes deben de prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Y dice el versículo 20, dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Okay. Aquí en este pasaje, aquí está contenido los 4 puntos de esa declaración del por qué yo creo en la Biblia. Y el primero que cubrimos la semana pasada es porque la Biblia es una colección confiable de documentos históricos y vimos, ¿verdad? Que es una colección. A diferencia de todos los demás libros religiosos, la Biblia es una colección de 66 libros, escrito por 40 diferentes escritores y escritos en un espacio de 1600 años entre el primero y el último libro, 1600 años. 40 diferentes escritores, escrito en 3 diferentes continentes, ¿se acuerdan?
Entonces, vemos nosotros que es una colección confiable de documentos históricos. ¿Okay? Por eso dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos relatando cuentos inventados ingeniosamente. Esto que estamos nosotros predicando y escribiendo, no es lo mismo que los griegos escribieron. No es la mitología griega, esta no es mitología judía, cristiana. Estos son eventos históricos. Son eventos históricos, les está diciendo. ¿Okay? Y luego el punto número 2, ya lo cubrimos la semana pasada, dice, escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Que es bien importante eso, ¿verdad? Un testigo ocular, que cada vez más y más se reconoce la importancia de siempre tener un testigo ocular. Fíjense, como cada año yo me reúno con el representante de la compañía de seguros que nos da el seguro aquí en la iglesia para ponerme al tanto en cuanto a las leyes y esto. Y me dice, pastor, usted tiene que de esta manera evitar demandas legales. Una de ellas dice, procure usted nunca estar a solas en consejería con una mujer, que siempre tenga un testigo allí. Porque hoy en día muy fácilmente le pueden levantar falsos, que usted trató de hacer algo, que usted dijo algo y todo, pero si tiene usted un testigo, está comprobado que no va a pasar nada, está usted protegido. Es muy poderoso ante la corte, un testigo ocular que esté ahí y diga, no, no es cierto, no dijo eso, no hizo eso. Entonces es bien importante que entendamos el poder de un testigo ocular y fíjense, y que lo que ellos escribieron fue durante el tiempo de que existían otros testigos oculares que muy bien podrían haber dado testimonio y decir, no, no es cierto lo que está escribiendo Pedro, le está agregando salsa a sus tacos, le exageró, contó mentiras aquí. No hay ningún documento antiguo que diga que refute lo que los apóstoles predicaron y escribieron. No hay. Por eso es que dice ahí, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Ahí en el versículo 16. Fuimos testigos oculares de su majestad. Dice, esto no, nadie nos lo platicó. Nosotros somos testigos oculares de estos eventos históricos. ¿Se fijan cómo se van juntando los puntos? Es algo poderoso el por qué yo creo en la Biblia. Y no debemos nosotros los cristianos tener temor. Porque fíjense qué curioso, de todas las diferencias que hay en la sociedad, los que tienen más temor de compartirlas son los cristianos. Un ateo no tiene temor de compartir sus creencias. Y así les puedo mencionar mormones, hindúes, no tienen temor de compartir sus creencias. Nosotros somos los más temerosos en compartir nuestras creencias, cuando nosotros tenemos el mensaje más poderoso de todos. Ahora, ¿por qué somos los más temerosos? ¿No podrán ustedes asociarlo con una batalla espiritual? Una guerra espiritual que en ese momento Satanás nos quiere impedir que presentemos el Evangelio. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios para salvación. ¿Quiere el enemigo que se salven las personas? No, entonces va a entrar en escena para impedir que se presente el Evangelio. Y si nosotros nos dejamos llevar por el temor, nos dejamos llevar por nuestra carne. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea el que controla nuestra vida, entonces vamos a compartir. ¿Por qué? Porque yo tengo la gran comisión. ¿Por qué creen que se llama la gran comisión? Es gran porque es grande el mensaje que tenemos, es grande el Dios que está detrás, apoyándonos. Es grande el poder de Dios, es grande el Espíritu Santo, es grande su palabra. Lo único que tenemos que hacer es presentarla. Es todo, sin temor, sin miedo, presentarlo. ¿Qué le va a pasar? Aquí en Estados Unidos, ¿qué le va a pasar? Que se rían de usted, que se moleste, algo. ¿Qué importa? En otros lugares
hay gente que está compartiéndolo sabiendo que corre el riesgo de que le corten la cabeza, como es en los lugares musulmanes. Ese es el riesgo que pueden correr, nosotros no. Nosotros no. Entonces, bien importante. Entonces, número 3, ya es la información nueva de este día, que informan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas. Fíjense, estos escritos nos informan eventos sobrenaturales. ¿Se fijan por qué es la Biblia diferente a otros escritos? En otros escritos de otros religiosos no están informando eventos naturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas, no. En otros libros están presentándoles lo que cree ese líder, ¿verdad? Lo que cree Mahoma, su perspectiva de la vida, su filosofía, ¿verdad? Y todos los demás es lo que es. Por eso es que esos escritos y esos libros no tienen consistencia realista con la vida real. No tienen consistencia realista. Mientras que la Biblia y el mensaje de la Biblia es el libro que sus creencias son consistentes con la realidad de la vida. Es consistente con la realidad de la vida. Es algo que yo pude ver cuando yo era ateo y que empecé a ver la Biblia y todo, pues me di cuenta que las cosas que yo creía, que había yo estudiado y leído, porque me gustaba leer de los Bagdas y los Gitas, libros de los hindús, me gustaba de Carlos Castañeda, un antropólogo, y bueno, todo eso me gustaba a mí, esas marihuanadas, se las confieso, ¿verdad? Pero yo vi que todas esas filosofías, ese concepto de la vida, no era realista con la vida real. Pero lo que empecé a ver de la Biblia, empecé a ver que sí tenía armonía con la Biblia, que sí podía explicar cosas que ahora yo estaba ya viendo que eran contradictorias a lo que yo creía, porque, ¿verdad? En otros libros que no hay tal cosa que el pecado, pero a la vez creían entre el bien y el mal. Entonces, bueno, entonces, ¿de dónde viene ese mal? Una inconsistencia. Ese mal tiene que venir de la caída, del pecado. Para que haya mal, tiene que... Entonces, y la Biblia sí, la Biblia nos explica realísticamente el por qué está el mundo como está, el por qué nosotros los humanos estamos como estamos, por qué nos comportamos como nosotros nos comportamos, cómo podemos verdaderamente rectificar esta caída. Entonces todo eso es realista, mientras que los otros libros no son realistas. Y es que nos informa sobre eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento a profecías específicas. Fíjense lo que dice: así que hemos visto y comprobado que lo que dijeron los profetas se hizo realidad. Harán bien en prestar mucha atención a todo lo que han escrito, ya que como las luces que brillan en rincones oscuros, sus palabras nos ayudan a comprender muchas cosas que de otro modo serían oscuras y difíciles. Pero cuando consideras la maravillosa verdad de las palabras de los profetas, entonces la luz amanecerá en sus almas y Cristo, la estrella de la mañana, brillará en sus corazones. ¿Qué está diciéndonos? Que cuando nosotros empezamos a tomar en serio, ¿verdad?, la Biblia, cómo la Biblia está llena de profecías que se cumplieron precisamente tal y como los profetas las dijeron. Dice, esto es algo que cuando uno, ¿verdad?, puede ver las profecías como los mismos escritores. Muchas veces hasta Pedro dice que muchas veces los mismos escritores que escribieron una profecía no entendían de qué se trataba. Estaba oscuro para ellos. Como para los que leían estaba oscuro. Pero cuando se cumplieron esas profecías y se pudieron sorprender y decir, oh, esto es el cumplimiento de esto que era oscuro, ahora ya podemos verlo claramente. Y entonces esa luz
de la revelación de Dios, dice, llega a los rincones más oscuros del alma del hombre de tal manera que les pueda amanecer Cristo, la estrella de la mañana, y puedan ser salvos. Y puedan ser salvos. Porque sí, hay probabilidades como por ejemplo, ¿cuántas personas ustedes creen que en aquel tiempo cuando Isaías profetizó que la Virgen concebirá? ¿Se la podrían creer que literalmente una virgen iba a dar a luz un bebé? ¿Cuántas personas se la podrían creer esa? Pues tal vez no, como dijeron, pues está muy vago, muy oscuro, tal vez esto es algo espiritual, algo simbólico, pero no literal, ¿verdad? Literalmente, pues ¿cómo va una virgen a poder dar a luz? Es imposible tal cosa. Y sin embargo, cuando se cumplió, dijeron, oh, este es un cumplimiento a lo que Isaías había dicho. Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces vieron el cumplimiento de esa profecía. Y así, ¿verdad? Hay tantas y tantas profecías que se han cumplido y que hacen de la Biblia un libro único, un libro único, un libro en el que nosotros podamos confiar que es completamente diferente al libro de matemáticas, de historia, de geografía, de literatura, de ciencias, del lenguaje, de cualquier otro libro que usted pueda pensar. La Biblia es único, es diferente. Por lo mismo, ¿verdad? Porque informa eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas. Porque fíjense nomás, hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo Testamento y todavía hay más que no se han cumplido. ¿Okay? ¿Cuántas profecías ustedes creen que hay nomás con referencia a Jesucristo? Nomás con referencia a Jesucristo. Échele ahí, usted dígame 50, 30, 80, 100. ¿Cuántas creen ustedes que pueda haber? ¿Alguien cree que hay 100 o más de 100? Bueno, déjenme les digo cuántas hay. Hay 356 escrituras proféticas cumplidas en la vida de Jesús. ¿Será casualidad eso? ¿Creen ustedes que sea casualidad? ¿Creen ustedes que Jesucristo vio y leyó el Antiguo Testamento y él cuando era Jesús de Nazaret, que era carpintero, dijo, oh, dejen ver cómo puedo hacerle para yo aparentar que yo las cumplo? Porque mucha gente cree eso, que así fue como sucedió. Y que manipuló la situación y que dijo, ok, dice aquí que yo voy a hacer este acto para decir, esto es un cumplimiento de lo que dijo Isaías, o esto es un cumplimiento a lo que dice el Salmo 22, esto es un cumplimiento a lo que dice Ezequiel. ¿Creen ustedes que él pudo haber tenido esa habilidad de hacer posible con manipulación, hacer los actos de 356 profecías? Ahora, si usted quiere saber dónde están, aquí está, en este link, usted me lo puede pedir si quiere, ahí están las 356. Le dice el pasaje del Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. De las 356 profecías, nomás en la vida de Jesucristo. Nada más. ¿No creen que ustedes que sea algo sorprendente? ¿Será casualidad o será de origen divino? ¿Qué creen ustedes? Y para mí se requiere más fe decir, es casualidad, que creer que es de origen divino. Se requiere más fe. Porque, fíjense hermanos, las circunstancias como el nacimiento de Jesucristo, ¿creen ustedes que él lo pudo manipular? Porque la profecía decía que el Mesías habría de nacer en Belén de Judea. Él nació en Belén de Judea. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo pudo haber hecho? ¿Verdad que no es imposible? Lugar de nacimiento, el linaje, que tenía que venir del linaje de David. ¿Creen ustedes que él pudo manipular tal cosa para venir del linaje de David? No, por supuesto que no. El método de su ejecución. Porque la profecía en cuanto a la crucifixión de Jesucristo, el Mesías, fue hecho cuando todavía ni se practicaba la crucifixión.
Todavía los romanos fueron las que lo instituyeron y antes de los romanos se profetizó de la crucifixión. ¿Pudo él haber hecho eso para manipular tal situación? Todo. No fue por accidente, no fue deliberadamente que todo eso se haya cumplido. Es porque verdaderamente es en cumplimiento de profecías divinas, específicas, dadas por Dios. Entonces, por eso yo creo en la Biblia. Y no tiene uno que tener ningún temor de creer en la Biblia. Les voy a dar algunos ejemplos de profecías en la vida de Jesucristo, nomás para que vean ustedes la exactitud, porque muchas otras disque de profetas, Nostradamus y otros, ¿verdad? Profetas que también y yo leí, pues uno ve sus profecías y uno dice, esto está muy ambiguo, esto se puede explicar para cualquiera, como por ejemplo cuando vi que aquí está la profecía de que Nostradamus profetizó de Hitler. Y cuando uno la ve, dije, pues esto se puede aplicar a cualquier líder malvado que haya existido. Esto se puede aplicar al faraón, esto se puede aplicar a fulano, esto se puede aplicar a Saddam Hussein, esto se puede a tantas, ¿verdad? Porque son nomás generalidades. Generalidades. De un poderoso líder hará esto y hará esto y hará lo otro. Pues sí, se puede aplicar a muchos poderosos líderes, ¿verdad? Pero la Biblia no, la Biblia es bien específica. Bien específica. Por ejemplo, fíjense, Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo mesiánico, donde van a encontrar ustedes mucha profecía acerca del Mesías. Como el versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ok, ustedes que ya conocen el Nuevo Testamento, si no le hubiera puesto Salmo 22.1, ustedes dirían que estoy presentándoles un versículo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ustedes dirían, y es con referencia a Jesucristo, porque estas son palabras que dijo Jesucristo. Y sí, eso lo dijo en Mateo 27:46. Dice, como a las 3 de la tarde, cuando estaba el crucificado, Jesús gritó con fuerza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cumplimiento de esa profecía. Cumplimiento de esa. Ahora, ¿se fijan ustedes la exactitud de las palabras? O sea, las profecías bíblicas son exactas, son precisas. ¿Por qué? Porque la fuente no es humana, es divina, vienen de parte de Dios. Lo mismo, ¿verdad? Que el Salmo 22:7, que este salmo es el mesiánico. Cuantos me ven se burlan de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Lo mismo usted decir, oh sí, ya lo leí eso en el Nuevo Testamento cuando Él fue crucificado, cómo se burlaban de Él. Claro que sí, en Mateo 27:39, la gente que pasaba por ahí insultaba a Jesús y se burlaba de Él meneando la cabeza. Cumplimiento. Ahora, fíjense, entre el Salmo 22 y Mateo 27, ¿saben cuánto tiempo hay de diferencia? 1000 años. 1000 años cuando se profetizó y cuando se cumplió. ¿Será casualidad todo eso? ¿Será casualidad o será verdaderamente Dios el que escribió, el que dirigió a los escritores? ¿Okay? Otra vez, Salmo 22, versículo 8. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. ¿Verdad que ustedes ya lo oyeron eso en el Nuevo Testamento? Ya lo leyeron, ya vieron en la película esas palabras cuando Él estaba crucificado y que sí, ahí está Mateo 27:43, que decían, Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, cuando estaba crucificado. Si de veras lo quiere, ¿acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Pues que ahora venga Dios y lo libre. Exactamente lo profetizado. Y que lo más seguro, ¿verdad? Cuando se leían esas escrituras y veían esto, pues decían, ¿y quién será este? ¿Será uno de los profetas al que le va a suceder esto? ¿Será alguno de los profetas? ¿Será alguno de los reyes? ¿Será a Israel? Y siempre, ¿verdad? Preguntándose, como dice ahí
el apóstol Pedro, esas profecías que parecían oscuras, en el cumplimiento vinieron a dar luz, a entender, a ver, ¿verdad? A ver verdaderamente lo que era de parte de Dios. Salmo 22, Salmo mesiánico, versículo 16. Perros de presa me han rodeado, me ha acercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Como también este versículo, ¿verdad? Antes de que se instalara, se practicara la crucifixión, donde les pasaban los clavos por las manos y los pies, ya está mencionado aquí, ¿verdad? Que serían traspasadas las manos y los pies. Y eso fue lo que pasó con Jesucristo, de tal manera que cuando tenemos el pasaje de que Jesucristo cuando resucitó, que se presenta ante sus discípulos, que se sorprenden de que sí, verdaderamente está resucitado, ya volvió a la vida, ¿verdad? Pero no estaba Tomás con ellos. Y viene Tomás y le dicen, el Señor está vivo, se nos apareció, y dijo, esos cuentos yo no me los como, ¿verdad? Yo no me las creo. No. Le dice así que los otros discípulos le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor. ¿Y qué dijo Tomás? Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Él quería ver, él vio cómo fue traspasado sus manos, traspasado sus pies, traspasado su costado y dice, yo lo vi morir, yo soy testigo ocular que verdaderamente murió, lo sepultamos y yo no puedo creer que Él está vivo. Y cuando el Señor se volvió a aparecer y Él estaba ahí, el Señor se dirigió directamente a Tomás y le dijo, Tomás, ven, mete las manos, toca. No, Señor, no necesito, te creo, mi Señor y mi Dios, y de rodillas cayó. Entonces, vemos, ¿verdad?, el cumplimiento de las profecías con mucha exactitud, Estos pues nomás, no crean que les voy a enseñar las 356 profecías en la vida de Jesucristo, ¿verdad? Pero nomás unos cuantos ejemplos, como este es el último, ¿verdad?, del Salmo 22, 18, ¿verdad? Como les digo, este es un salmo mesiánico y dice, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Otra vez, ¿verdad?, que se les vino a la mente el Nuevo Testamento. Y dicen, pues sí, eso fue lo que pasó en la pasión de Jesucristo. Sí, Mateo 27, 35 dice, lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes. Cumplimiento preciso, exacto. Y por eso el Señor dio las profecías de antemano con 1000 años de anticipación, por ejemplo, para que cuando se cumplieran, verdaderamente creyeran, este es el Mesías. Está cumpliendo con 356 profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo vamos a dudar que Él es el Mesías? Sin embargo, los judíos, muchos no creyeron que Él era el Mesías. ¿Por qué? Porque como les he explicado, en la mente de ellos no querían creer que el Mesías, que es el Salvador, iba a sufrir esto. ¿Por qué creen que ellos dicen, todavía no ha venido el Mesías? ¿Por qué? Porque ellos no creen en las profecías de la primera venida del siervo sufriente, pero creen en las profecías de la segunda venida, que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que viene a establecer un reino, y que lo va a establecer desde Jerusalén, y que las naciones todas se someterán a Él. Entonces esas sí las quieren creer, ¿verdad? Porque ese es el concepto que ellos tienen del Mesías, ¿verdad? Entonces, el concepto del Mesías como siervo sufriente no. Para ellos, a su conveniencia dijeron, no, el siervo sufriente es Israel. Pero el verdadero Mesías de Israel, Él viene en las profecías futuras que esperamos nosotros y sabemos que también se van a cumplir como se cumplieron las primeras profecías de la primera venida de Jesucristo, como el siervo sufriente, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad?, que las profecías bíblicas
no son vagas ni confusas, como les decía yo, como otros disquelibros proféticos que hay escritos por otros personajes que se consideran profetas, personas que consideran que tienen el poder para ver el futuro y que han visto y han escrito. No son nada parecidas a las profecías bíblicas. Yo puedo, según esto, profetizar, decir algo general y que lo van a poder aplicar a diferentes situaciones que existen en la vida y que van a existir y que siempre han existido. Y por generalidades, pues se aplica, ¿verdad? Se aplica. Es como por ejemplo, a veces hay personas que se sorprenden cuando platicando con ellos, ya les digo más o menos cómo son ellos. Y ¿cómo sabe? Yo puedo decirles, soy brujo. No, pues nomás sé de los temperamentos. Me di cuenta que es sanguíneo, me di cuenta que es melancólico, me di cuenta que es flemático. Y ya más o menos sé cómo piensan, cómo viven, qué hacen. Y con algunas cosas, vamos a decir, ¿cómo sabe? No es magia ni nada, es nomás conocimiento general. Así también. Entonces, las profecías de la Biblia tratan de lugares, personas, eventos y nombres específicos, y su cumplimiento puede comprobarse mediante la historia posterior. Fíjense nomás, como les dije, ¿verdad? Cuando vimos al profeta Isaías, cómo Isaías profetizó con nombre quién sería, cuando todavía ni nacía, el que habría de ser el emperador, el rey de los medos y de los persas, y que dirigiría a un ejército para conquistar a los babilonios, y que a los años le daría libertad a los judíos que habían sido traídos cautivos por los babilonios, les daría la libertad de poder volver a Jerusalén para reconstruirla, el templo, los muros, la ciudad. Y por nombre, años antes de que naciera ese personaje, la profecía dio el nombre de esa persona. ¿Se fijan ustedes? ¿Qué puede uno decir? ¿Casualidad o de Dios? Tiene que ser de Dios, porque Dios conoce con perfección pasado, presente y futuro. Él lo conoce con perfección, con exactitud 100%, sin error. Entonces Él lo puede revelar. ¿Qué dificultad hay para Dios el de poderlo revelar, usar a un hombre para que hable, diga y escriba? Usó a un burro y dijo la verdad, el burro. Fíjense, un burro. ¿Por qué usaría un burro? Porque siempre para nosotros la idea de un burro es que es lo más burro. Y siendo el más burro, habló de parte de Dios diciendo la verdad. Porque no podemos creer que lo hace con hombres, por muy burros que los considere la humanidad. Entonces, vemos, ¿verdad?, esto. Antes de entrar al punto número 4, voy a otra vez a resumirles hasta dónde vamos ahorita el cuadro. ¿Por qué? ¿Por qué quiero ser repetitivo? Porque mi intención es que ustedes se vayan familiarizando más y más y puedan ustedes hasta memorizarlo, recordarlo o tomarle foto por si usted en el futuro quiere usarlo con alguna persona. ¿Por qué creo yo en la Biblia? Porque es una colección confiable de documentos históricos, y eso Pedro nos dice ahí. Dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos tratando cuentos inventados ingeniosamente. No era nada manipulación humana ni nada, era eventos históricos. Eventos históricos que ustedes pueden confiar, porque fueron escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares que dan testimonio de que no mentimos. Esos testigos oculares dan testimonio de que no mentimos, que lo que nosotros hemos escrito, así fue como sucedieron esos eventos, porque dice, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Fuimos testigos oculares de su majestad. Y el tercero que acabamos de cubrir, que informan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas. Así que hemos visto y comprobado que lo que dijeron los profetas se hizo realidad. ¿Qué dice?
nosotros vimos el cumplimiento de esas profecías y lo comprobamos. Lo comprobamos, somos testigos que así fue lo que sucedió. Fueron cumplimiento de las profecías. Punto número 4 y último, ¿verdad? Porque así es como se divide esta declaración en 4 puntos. Y afirman que sus escritos son escritos divinos y no de origen humano. Esa es la diferencia entre la Biblia y otros libros. Los libros que ustedes reciben en la escuela, ¿verdad que no son de origen divino? Son escritos por un hombre y yo no les voy a decir, no los lean, están escritos por un hombre, no son de origen divino. No, estudien geografía, estudien matemáticas, estudien ciencias, estudien literatura, estudien todo lo que... Edúquense, no tiene nada de malo, es bueno para el ser humano educarse, ¿verdad? Pero no les voy a decir, porque esos libros son igual que la Biblia. No, de ninguna manera. De ninguna manera. La Biblia es única. ¿Por qué? Porque son de origen divino, no son de origen humano. Mientras que todos los demás libros son de origen humano y este es de origen divino. ¿Qué dice 2 de Pedro 1, 20 al 21? Dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Ellos hablaron de parte de Dios. Que eso es bien importante, hermanos. Cuando uno cree que la Biblia es la palabra de Dios, porque los escritores hablaron de parte de Dios, entonces uno considera que es bien serio lo que Dios nos dijo. ¿Por qué creen ustedes que estudiamos hasta el significado de las palabras? Porque sabemos que Dios es el autor y Él escogió las palabras adecuadas, con las que quería Él darnos una enseñanza precisa. ¿Verdad que las palabras son importantes? Las palabras son importantes, las palabras nos dicen exactamente qué es. Como por ejemplo, nosotros creemos en el bautismo, ¿verdad? Porque Jesucristo dio la orden de que los creyentes se bauticen, ¿verdad? ¿Y cómo los bautizamos? ¿Esparciéndoles agua? Cuando recién nacidos les esparcimos agua, ¿o cómo? Ok, una vez que una persona tiene entendimiento, viene a conocer a Jesucristo, se arrepiente, nace de nuevo, entonces lo bautizamos sumergiéndolo en agua, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Nomás porque vimos la película y vimos que así bautizaban? No, porque consideramos que el Señor nos dijo exactamente cómo al ver la palabra que usó. Cuando dice, vayan y bauticen, esa palabra, bauticen, es una palabra griega. No la tradujeron, es una transliteración del original griego. Bautizar, bautizo, baptizo con Z en el griego. ¿Y qué quiere decir esa palabra griega que el Señor escogió para que entendiéramos exactamente cómo debe ser el bautismo? La palabra baptizo griega quiere decir sumergir. Quiere decir sumergir. Si el Señor quisiera que nada más les esparciéramos agua, hubiera usado, hay una palabra para eso, es raptizo en el griego. Y no van a encontrar en el Nuevo Testamento que diga, vayan y raptizo a todas las naciones. Dice bautizo, usa la palabra. Entonces, por eso es que nosotros que creemos que es importante, ya que es de inspiración divina, que Dios usó esa palabra para que así lo hagamos. Y solamente así vamos a poder nosotros ilustrar lo que es la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección. Solamente así, ¿verdad que cuando se esparce se pierde todo el significado del verdadero bautismo bíblico? Con una esparción de agua nada más,
completamente. Entonces, creemos que ellos hablaron de parte de Dios. Y si Dios habló, entonces nosotros tenemos que creerle tal y como Él lo dijo. Con las palabras que Él usó, tienen importancia. Cada palabra. Por eso se estudia. Cuando uno va al seminario, pues por eso tiene cursos, ¿verdad?, sobre hebreo, para hacer, no que le enseñen a uno a poder hablar el hebreo así, sino a aprender a hacer estudios de palabras claves en ese idioma, en el idioma arameo, en el idioma griego, hacer estudios de las palabras. ¿Por qué? Porque son palabras importantes que el Señor nos dejó para que podamos llevar a cabo su voluntad. Entonces, afirman que sus escritos son escritos divinos y no de origen humano. No de origen humano. Y fíjense, eso es lo que mucha gente, pues ahí es donde se atoran, ¿verdad? En no querer creer que la Biblia es de origen divino, que es palabra de Dios. Y muchas veces yo he encontrado personas, ¿verdad?, que les digo, ¿tú crees en la Biblia? ¿Tú crees en la Biblia? Oh, sí. ¿Tú crees que es la palabra de Dios? Sí. Pues mira, déjate enseño lo que dice la Biblia. Y ya nomás sí, pero yo no creo así. Oh, entonces, ¿tú crees mejor que Dios? Me acabas de decir que sí crees que es la palabra de Dios, pero ¿tú crees de otra manera diferente a como Dios dice aquí? No, pues es que está escrito por hombres y ya empiezan con sus diferentes argumentos que no tienen ninguna base ni consistencia y no saben, ¿verdad?, ni qué. Y por eso es que es bien importante que uno tenga paciencia con las personas y les pueda uno enseñar y no creer ni pensar que con una plática se van a convertir. Yo no me convertí con la primera plática que tuve con la persona, y la persona esa fue paciente porque muchas veces podemos creer, como por ejemplo, que yo era un ateo. Muchas veces podemos creer que, si una persona es un ateo, no, yo necesito un teólogo para que lo pueda convencer. No se necesita un teólogo para que lo pueda convencer. Es nomás la palabra de Dios, el Espíritu Santo operando en la vida de una persona obediente a Dios. Es todo lo que se necesita. Porque la persona que me empezó a evangelizar no era un teólogo. No era un teólogo. Su conocimiento de las Escrituras era nomás general, no era tan profundo así, pero me hacía que leyera la Biblia. Mira lo que dice la Biblia, porque pues, yo muy orgullosamente le compartía mis marihuanadas. Me oía con mucha paciencia y todo, y mira lo que dice la Biblia. Y yo, ya lo leo. Y te voy a regalar esta Biblia. Y mira, empieza a leer aquí, ya dejó un papel ahí, léelo. Pues ya en la casa, yo ahí en mi apartamento empezaba a leer a leer. Y es como el Espíritu Santo a través de su palabra va trabajando en uno y haciendo ver, como me hizo ver a mí, ¿verdad?, la consistencia que tenía el mensaje de la Biblia para poder responder a lo que uno vive realmente en esta vida y poder explicar el porqué del mal, el porqué del bien, el porqué de las tribulaciones, el porqué de esto, el porqué de lo... Todo hay una razón y una explicación clara, consistente en la palabra de Dios. Mientras que en otros libros no hay. Yo pude ver, ¿verdad?, eso en otros libros. Que verdaderamente pude ver, ¿verdad? Como por ejemplo en ese tiempo eran bien... casi todos estábamos en ese tiempo leyendo los escritos de Carlos Castañeda, ¿verdad?, un antropólogo, pero para verdaderamente entender y experimentar su concepto de la vida y poderlo comprender, necesitabas andar bajo los efectos del LSD, que era cuando yo más lo leía, sus libros, y más los entendía, y más me admiraba, y decía, ¡wow, qué bárbaro! Bajo los efectos de esa droga alucinógena. Por eso les digo, eran marihuanadas, muchas de esas creencias. Y sin embargo, en ese día, qué bárbaro, eso sí es profundo. Eso sí, qué bárbaro.
Eso es en lo que verdaderamente todos debemos de creer, porque ahí se te expande la mente, se te abre, y entonces no eres de mente cerrada, eres de mente abierta. Y entonces sí que te crees toda clase de tonterías. Es todo lo que es eso. Pero aquí en la Biblia sabemos que hablaron de parte de Dios. Si una persona cree que existe Dios, pues tiene que ser consistente, ¿ok? ¿Y tú crees que Dios habla? No, pues sí. ¿Y tú crees que Dios nos haya dejado un registro escrito de sus palabras, de su voluntad? Que sí, una persona dice, sí, todos los libros religiosos que hay son de parte de Dios. Le dije, ¿y entonces por qué se contradicen? Entonces Dios es un Dios de contradicción. Si se contradice lo que dice un libro con el otro se contradicen, entonces Dios es un Dios de confusión. No, hay un solo libro que es de parte de Dios, la Biblia. Y podemos comprobarlo, ¿verdad? Como dice toda esta afirmación. ¿Ok? Bueno, ¿están listos para un resumen? ¿Ok? Para cerrar. La primera parte, ¿verdad? Porque como les digo, apréndanselo por partes. La primera parte de la declaración. Yo creo en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos. Una colección confiable de documentos históricos. Esa colección de 66 libros. Escrito por 40 autores. Es confiable esa colección. Ahí dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos relatando cuentos inventados ingeniosamente, sino que esto era historia, lo que nosotros les estábamos compartiendo. Les compartimos historia. Y estos escritos, yo creo, ¿verdad?, en la Biblia, porque son escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares que no nos pueden desmentir. Al contrario, ellos pueden dar testimonio de lo que nosotros predicamos y escribimos es verdad, porque ellos fueron también testigos oculares, sino que fuimos testigos oculares de su majestad, dice el versículo 16, que informan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas. Profecías específicas, pues dice, así que hemos visto y comprobado que lo que dijeron los profetas se hizo realidad. Se hizo realidad. Y número 4 y último que vimos, afirman que sus escrituras son escritos divinos y no de origen humano. Dice, al contrario, dice, no son de origen humano. Dice, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Okay? Así es que aquí tienen un resumen de los dos mensajes. Pueden tomarle una foto y usarlo cuando ustedes necesiten compartir el Evangelio. Aquí tienen un estudio poderosísimo para presentar el Evangelio. ¿Por qué ustedes creen en el Evangelio? ¿Por qué creen en la palabra de Dios, en la Biblia? ¿Por qué creen? Ahí tienen todos los argumentos para que tienen ustedes que confiar, que la Biblia dice que el Espíritu Santo les recordará todas las cosas que aprendieron. Y ya con un bosquejo, el Espíritu Santo les va a recordar detalles y puntos y van a poder ustedes expandir en su explicación a una persona el por qué la palabra de Dios, la Biblia, por qué la estudiamos. ¿Ok? ¿Están listos para hacerlo? ¿Están bien listos para hacerlo? Ok, oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por la gran bendición que tenemos de conocerte, la gran bendición que tenemos de tener todo lo que son tus riquezas espirituales a nuestra disposición. Te tenemos a ti, tenemos tu Santo Espíritu, tenemos tu santa palabra. Señor, ayúdanos a apreciar todo este gran poder que está a nuestra disposición para poder compartirlo con aquellos que todavía dentro de su alma hay rincones de oscuridad, de tinieblas, y que solamente tú, tu palabra, tu Santo Espíritu pueden llegar ahí y hacer que ilumine la estrella de la mañana, nuestro Señor Jesucristo, y puedan venir a su conocimiento. Guíanos pues, Señor, a creerlo y a vivirlo, a llevarlo a cabo.
Gracias te damos porque eso sucedió en nuestras vidas y creemos que también puede suceder en la vida de seres queridos, amistades, familiares, compañeros de trabajo, de escuela. Guíanos pues, Señor, a que lo hagamos sin temor, porque sabemos, Señor, que tu palabra es el poder tuyo para salvación, para salvación. Gracias pues te damos, Señor, por este tiempo que pudimos escuchar de tu palabra, que no tan solo seamos oidores de tu palabra, sino que al salir de aquí seamos hacedores de ella. Te lo pedimos todo para traer honra, gloria y honor a tu santo nombre. Y es en el nombre de Jesucristo que te lo pedimos. Amén.